llenó, es decir, se manifestó, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiere decir, por tanto, que la plenitud del Espíritu la podemos tener en un momento y en otro no. Porque de la misma manera que yo tengo aquí un vaso que me han puesto, para llenar este vaso de agua tengo que quitarle cuánto hay dentro de contenido extraño. Si yo pongo bolas de cristal no lleno el vaso de agua, ¿entiendes? Tengo un poco de agua, pero no la capacidad del vaso. De manera que cuando el creyente se vacía a sí mismo, permite que el Espíritu Santo de Dios llene en plenitud su santuario y transforma hasta la forma exterior de esa persona. ¿Crees eso? En el Antiguo Testamento hay una recomendación, está escrita para damas, pero la podemos tomar nosotros, que el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, testifica delante del mundo en aquel discurso en defensa, delante del Sanedrín, delante del concilio en Jerusalén, ¿qué es lo que dice el texto bíblico? Que los hombres, viendo su rostro, lo encontraron como el rostro de un ángel, porque el poder de Dios, la gloria de Dios, estaba llenando a Esteban. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Ya sabéis lo que es la plenitud. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? La plenitud es necesaria para el testimonio y la evangelización. Las instrucciones de Jesús a los suyos en cuanto a evangelización no tiene solo que ver con la proclamación de un mensaje. Alguno me va a decir, estás enfatizando demasiado que no hay que predicar. No, hay que predicar, por favor, ¿eh? ¿Y tenemos que predicar el Evangelio o no? Sí, ¿y qué es el Evangelio? La palabra de la cruz. No se te ocurra predicar otro Evangelio, no hay. El otro Evangelio es anatema, no es Evangelio. Por ahí la evangelización moderna, entre comillas, está causando verdaderos destrozos en el mundo evangélico de hoy. Porque hay personas que han tratado de contextualizar el mensaje, ojo con esto. Han tratado de contextualizar el mensaje y lo que hacen es hablar de historias a la congregación o a los jóvenes o a no sé qué y decirles, mira, aquella chica que no sé cuánto de pronto creyó y durante una hora están hablando de historias a las personas y finalmente le dicen ahora tienes que hacer una manifestación de fe. ¿En quién? ¿En quién? No se ha predicado a Cristo en la dimensión. Yo puedo utilizar una historia para ilustrar un mensaje, pero el núcleo del mensaje del Evangelio es Cristo, solo Cristo y nada más que Cristo, ¿lo entiendes bien? Y tengo que decir al mundo de hoy, aunque no me guste, que está muerto en delitos y pecados y que si se muere va al infierno. ¿Lo estamos escuchando en la evangelización moderna? Eso no, ¿qué va? Y tengo que decirle a la congregación, a hijos de creyentes, que Dios no tiene nietos, que solo tiene hijos. Y tengo que cuidar muchísimo de lo que se está llamando hoy en día las manifestaciones abiertas para creer en Cristo. Tengo que decir a la gente que el repetir una oración sin fe no lo salva. Y tengo que decir a la gente que levantar la mano sin creer en Cristo no lo salva, ¿entiendes esto? Lo que tengo que predicar es el Evangelio y yo ruego esta noche en el nombre del Señor, volved al Evangelio bíblico, por favor. Predicad la doctrina de la cruz en toda la dimensión. Bueno, es que la gente que oye eso hoy en día no va a ser salvo. ¿A ti no te importa eso? La salvación es de Dios. El problema tuyo es predicar el Evangelio de la gracia. Dios no va a bendecir ninguna palabra mía, va a bendecir su palabra. ¿Estamos predicando el Evangelio bíblico? Creo que no en muchos lugares. Yo ruego en el nombre del Señor que entendáis bien que el mensaje del Evangelio no es predicar solamente un sermón sobre la obra de Cristo, es exhibir a Cristo. ¿En dónde lo dice? En Hechos 1:8. El Señor dice a los suyos, esperad hasta que seáis investidos de poder de lo alto y entonces predicaréis el Evangelio. ¿Dice eso? ¿Qué va? Dice, entonces me seréis testigos. De otra manera, no puedes testificar de Cristo con palabras. Tienes que testificar de Cristo con la vida.
a Pedro por el idioma, le conocían que había estado con Jesús. Cuando el Espíritu Santo reproduce a Cristo en tu vida, la evangelización es un mensaje no solamente bíblico, sino que es un mensaje vivencial. El mundo queda impactado por la transformación que el Espíritu opera en la vida de los cristianos. Hermanos amados míos, basta de religión, por favor. Basta de religión. Basta de tradiciones. Basta de estructuras. Pongamos a Cristo, por favor. ¿En dónde? En la vida de los cristianos. En cierta ocasión, aquel hombre de la iglesia que se llamaba Agustín de Hipona enseñaba sobre la vida de Jesucristo y los milagros de Cristo. Y en medio de su enseñanza dijo a los alumnos aquella noche: yo creo en los milagros de Jesús, en los grandes y en los pequeños. Y un alumno le dijo: ¿cuáles son los pequeños? Y Agustín de Hipona le dijo: pues mira, la multiplicación de los panes y de los peces, la curación de los leprosos, el calma del temporal, la resurrección de Lázaro. Y el hombre le miró y le dijo: ¿y los grandes? Y él dijo, se apartó un poco y dijo: mírame bien, aquí tienes el milagro más grande de Cristo. Yo era un impío y soy un creyente. ¿Te das cuenta? ¿De qué manera vas tú a hablar a un niño en su casa del amor de Dios si su padre no respeta a su madre? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a hablar en una iglesia del amor de Dios si los líderes de la iglesia no se aman entre sí y si hay divisiones en la congregación? ¿Notáis esto? Ayer hablaba de bautismo y decía que cuando el Espíritu te sumerge en Cristo y tú sales del bautismo del Espíritu en Cristo, es Cristo lo que se ve en tu vida, no eres tú. Esto es la gran necesidad. Necesitamos un cambio en el testimonio y necesitamos un cambio en el objetivo y en la orientación de la vida, solo posible en la plenitud del Espíritu. Mira un instante Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Primeramente Pablo dice: yo, mi orgullo personal, mi vida, mi ilusión, mi razón de ser, consistía en estas cosas. En primer lugar, circuncidado al 8º día, es decir, una tradición buena. En segundo lugar, del linaje de Israel, una ascendencia importante. En cuarto lugar o en tercer lugar, de la tribu de Benjamín, de estirpe real. Y luego después hebreo de hebreos, muy fiel al sistema, a las tradiciones, y en cuanto a la justicia que era por la ley, irreprensible. Bueno, alguien dice: pobre Pablo, y yo digo: pobres creyentes hoy en día. Hay muchos creyentes que su ilusión más grande es saber que son descendientes de antiguos hombres de Dios en la iglesia. ¿Es una bendición ser descendiente de hombres de Dios? Claro que sí, cómo no, pero no es la razón de tu vida cristiana. ¿Me sigues con esto? Hay algunos que creen que la forma de culto, porque siempre se hizo de esta manera, es la razón de ser de la vida cristiana. No, señor, bajo ningún concepto. El apóstol Pablo dice: el Espíritu Santo me ha hecho cambiar de forma de pensamiento, y todo aquello que para mí era grande, era razón de vida, lo he dejado por un elemento más importante: conocer a Cristo en el poder de su resurrección. ¿Entiendes esto? Cuando tú vives estructura religiosa, no vives al Espíritu de Dios. Cuando tú estás anclado en un sistema, el Espíritu de Dios está contristado. Necesariamente tengo que vaciarme de lo que era mi gloria para llenarme de la gloria de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es imprescindible para la evangelización. Voy a terminar ese punto rápidamente. Ya me estoy colando de hora hoy, pero voy a terminar rápidamente. Mirad. Sin la acción del Espíritu Santo no hay salvación. ¿Lo entiendes o no? Porque el que convence, el que redarguye de pecado, ¿quién es? No es el predicador, es el Espíritu Santo. Cuando en una iglesia no se produce una salvación sistemática, yo no digo de todos los domingos 200 personas, ojalá, pero no digo eso, digo que
que se va viendo que Dios salva, si no se produce salvación, tenemos que preguntarnos, ¿dónde está el Espíritu Santo en la iglesia? Porque cuando Dios, el Espíritu Santo, está en libertad en su iglesia, la profecía dice, Jehová en medio de vosotros, Él salvará. ¿Lo estás viendo? Cuando no hay restauración de caídos, personas que vuelven a Cristo, después de andar por la provincia apartada, tienes que preguntarte, ¿dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia. ¿En dónde está? La plenitud del Espíritu es necesaria para vivir la vida de unidad. La unidad de la iglesia es una obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahora yo te pongo un ejemplo de dos personas peleadas en una iglesia. Están en Filipenses. Hay dos mujeres, Evodía y Síntique. ¿Conocéis la historia, verdad? Claro, ¿quién no va a conocer la historia de dos mujeres peleadas? Son mujeres, están en la iglesia y además peleadas. Bueno, también los hombres se pelean en la iglesia, ¿eh? Ahora, estas dos mujeres, Evodía, ¿sabéis lo que significa Evodía? Significa buen camino. ¿Y sabéis lo que significa Síntique? Afortunada. Pues no hacían honor a los nombres. Ni era una andaba en buen camino, ni la otra era afortunada. Estaban peleadas las dos. ¿Por qué causa estaban peleadas? Yo no lo sé. Pero estas mujeres eran muy importantes en la iglesia en Filipos. Tanto es así que aquella iglesia, por la lectura de la carta, el apóstol Pablo y los líderes de la iglesia están un poco preocupados porque hay casi dos partidos en la congregación. No, quien tiene razón es Síntique. Y otros, no señor, quien tiene razón es Evodía. ¿Y qué ocurre? Están generando una tensión en la iglesia. ¿Por qué causa? Porque habían dejado de vivir a Cristo. Y Pablo dice, la solución es esta: exhorto a una y exhorto a la otra a que sean de un mismo pensamiento. No, de un mismo sentir en el Señor. Y el sentir de Cristo en la vida cristiana no es posible sin la acción del Espíritu Santo. Quiero recordarte lo que la Biblia enseña con toda claridad. Las divisiones internas en la iglesia, por ejemplo en la iglesia de Corinto, venían por falta de espiritualidad de los creyentes. ¿Qué es un hombre espiritual? El que está conducido por el Espíritu. ¿Y quién es un hombre carnal? El que está conducido por la carne. Mira lo que dice Pablo. Ahora os digo que sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Por qué? Porque aquella gente ignoraba la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cada uno quería tener su grupo y quería ser fiel a su grupo. Y lo que habían hecho es dividir la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, sois carnales. Hermanos amados, creo que no descubro nada nuevo, ¿verdad? La tragedia de iglesias divididas internamente y la tragedia de falta de relación entre las iglesias, el sectarismo en cualquier dimensión pone en evidencia que la iglesia no está siendo conducida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres un ejemplo? Ahí tienes a Juan. Juan se llama el discípulo del amor, ¿verdad? ¿Cuándo fue el discípulo del amor Juan? Bueno, después de la cruz, pero antes, antes era bueno Juan. De manera que Juan era un hombre lleno de gracia después de la cruz, ¿verdad? Claro, pero antes de la cruz, maestro, no nos alquilan una habitación para dormir en la ciudad. ¿Te parece bien que mandemos que descienda fuego del cielo y los queme? Vaya Juan, vaya. Mira que tienes, no sabes de qué espíritu eres, Juan. De modo que tú crees que porque no nos reciben para dormir, ¿tenemos que quemarlos? Y otro día viene Juan y le dice a Jesús, mira Señor, hoy sí que he acertado. Había por ahí, por la ciudad, uno haciendo milagros en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Y por qué, Juan? Llenó, es decir, se manifestó, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiere decir, por tanto, que la plenitud del Espíritu la podemos tener en un momento y en otro no.
Porque de la misma manera que yo tengo aquí un vaso que me han puesto, para llenar este vaso de agua tengo que quitarle cuánto hay dentro de contenido extraño. Si yo pongo bolas de cristal no lleno el vaso de agua, ¿entiendes? Tengo un poco de agua, pero no la capacidad. Y la evangelización. Las instrucciones de Jesús a los suyos en cuanto a evangelización no tiene solo que ver con la proclamación de un mensaje. Alguno me va a decir, estás enfatizando demasiado que no hay que predicar. No, hay que predicar, por favor, ¿eh? ¿Y tenemos que predicar el evangelio o no? Sí, ¿y qué es el evangelio? La palabra de la cruz. No se te ocurra predicar otro evangelio, no hay. El otro evangelio es anatema, no es evangelio. Por ahí la evangelización moderna, entre comillas, estando en aquel discurso en defensa delante del Sanedrín, delante del concilio en Jerusalén. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Que los hombres, viendo su rostro, lo encontraron como el rostro de un ángel, porque el poder de Dios, la gloria de Dios, estaba llenando a Esteban. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Ya sabéis lo que es la plenitud? Bien. ¿Cuáles son las consecuencias? La plenitud es necesaria para el testimonio, causando verdaderos destrozos en el mundo evangélico de hoy. Porque hay personas que han tratado de contextualizar el mensaje, ojo con esto. Han tratado de contextualizar el mensaje y lo que hacen es hablar de historias a la congregación o a los jóvenes o a no sé qué y decirles, mira, aquella chica que no sé cuánto de pronto creyó y durante una hora están hablando de historias a las personas y finalmente le dicen ahora tienes que hacer una manifestación de fe. ¿En quién? Al vaso. De manera que cuando el creyente se vacía a sí mismo, permite que el Espíritu Santo de Dios llene en plenitud su santuario y transforma hasta la forma exterior de esa persona. ¿Crees eso? En el Antiguo Testamento hay una recomendación, está escrita para damas, pero la podemos tomar nosotros, que el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, testifica delante del mundo